Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nayeli Zaira Camargo Gómez. Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas de, de la Universidad CIDE 2025. Hoy vamos a hablar sobre el modelo OSI y sobre el soporte de redes y calidad estructurado. Vamos a hablar en este video sobre la introducción del modelo OSI, la importancia del modelo. Vamos a hablar de cada capa que tiene, de las 7 capas, como la física, enlace de datos, de red, capa de transporte, capa de sesión, capa de presentación, aplicación y por último sus conclusiones. Pues ya que, como ya había hecho el modelo, sí es una de las bases más importantes para entender el funcionamiento del Internet y de cualquier red. El modelo sí tiene un significado muy importante que tiene sistemas abiertos. Fue creado por la ISO que con un propósito que ellos estandarizaron con la comunicación entre dispositivos como celular hacia audífonos o así de diferentes fabricantes, como entre un Android y un iPhone, o puede ser un Windows con un Linux o un Windows o un iOS. Antes en OSI cada empresa usaba sus propios métodos, como así, con los que se les dificultaba con su compatibilidad. Mientras que con el OSI establecieron reglas claras que podían seguir, que todos podían seguir. La importancia del modelo OSI. Pues ese modelo se divide en 7 capas, las que yo antes hablé. Gracias a esta división de capas, fue fácil de diseñar, entender y solucionar distintas redes. Por cada capa se cumple un funcionamiento específico. Así no haya un fallo y sabemos a qué nivel buscar el fallo. La capa física. Esta capa es del nivel más bajo hasta el nivel más alto. Este es como es de una pirámide, entonces este es el piso. Esta nos habla de programas, sino de de partes visibles, como cables, conectores, señales eléctricas, ondas puede ser de radio, de celulares o pulsos de luz. Esta capa se transforma en datos, en datos, en señales que viajan entre sí, viajan físicamente entre dispositivos. Sin esta capa, la información nunca saldría de nuestros computadores o de nuestros celulares.
Eh, la siguiente es que es capa de enlace de datos. Esta capa esta capa, una vez que los bits, esta capa, mientras que los bits viajan, necesitan asegurarse a que lleguen correctamente al dispositivo vecino, como de un celular a una tablet, un computador o un celular. Aquí en esta capa más o menos de enlace de datos se organizan los bits en tramas y corrige los errores básicos que llegan de un lado al otro. Los protocolos como el Ethernet o Wi-Fi trabajan más o menos en ese nivel, o los switches también. Ahora, en la capa de red, ahora pensemos que los datos deben de ir a otro país, digamos a Estados Unidos, a Venezuela, Panamá, X país. Y pues la capa de red es la que nos ayuda o la que decide cuál es la mejor ruta y la más corta para llegar a su destino. Esta capa entra en un juego que las direcciones y los routers deben funcionar como los GPS de cada internet. O sea, digamos, no, yo quiero mandar un documento que está aquí, digamos, en Colombia, en Bogotá, más que todo, que llegue a Barcelona o a París. Entonces, las mismas IPs ayudan a enviar eso, pero con un GPS, como algo así, eso, que sea el camino más corto. La capa de transporte. Esta capa se encarga más que todo a que los mensajes lleguen completos, no que no lleguen una parte y después a cierto tiempo otra parte, y que lleguen también correctamente ordenados y correctamente. Esta capa no encontramos dos grandes protagonistas, como ser el aire o dos protocolos, el TCP y el UDP. El TCP es fiable y también nos ayuda a enviar esto, pero el UDP es más rápido. El TCP es que nos ayuda a revisar todos los mensajes que lleguen sin errores, para lo que sea ideal para descargar todos los archivos que uno necesite descargar, digamos documentos de lecturas o de investigación, mientras que el UDP es lo contrario, prioriza la velocidad y lo usamos más que todo para videollamadas o para streaming. Como ejemplo, se envía archivos versus streaming de video. Van así, un récord de quién gana. Perdón. En esta capa, la capa de sesión es un tipo de nivel que controla la comunicación entre dos aplicaciones, como por ejemplo cuando uno entra a un servidor remoto y la sesión se establece, mientras que el otro se mantiene mientras trabajas y se cierra al salir.
Esta capa nos puede ayudar a moderar, que se asegure que las conversiones no se, o sea, que asegure que no se corten antes de tiempo. Como ejemplo, cuando uno inicia sesión de Gmail o X y después uno lo cierra o el mismo dispositivo la cierra. La capa de presentación. Esta capa, una vez que tenemos una sesión activa, digamos Gmail o WhatsApp, X sesión, esta capa nos ayuda, se encarga también más que todo a traducir y formar datos que sean entendidos para uno como ser humano que no entiende. Así que también una cifra de información para seguridad que nos manda, digamos, cuando abrimos una sesión nos llega unos mensajes, pasa esto con esta cuenta, o cuando usamos HTTPS, además también nos comprime algunos archivos para que viajen entre más pesados lo comprimen más para que viajen más rápido, como sucede como las imágenes o como la música. En la capa de aplicación, finalmente llegamos a la capa superior, donde que los usuarios interactúan directamente, más que todo con esta capa, que en esta capa nos ayuda a tener unos protocolos que usamos diariamente, como el HTTP para navegar, el SMTP para correos, el DNS para traducir nombres de dominio. Esta parte no vemos si los usamos diariamente. Así sea que abramos el Google para investigar que, digamos, ejemplo, que son las redes. Ahí van a estar estas tres redes, 4 redes. Pero también hay un proceso complejo en cada capa. Y por último, tenemos la conclusión. En el modelo OSI, pues hay un protocolo real que por cierta capa tenemos que hacer ciertas cosas, sino una guía conceptual. Pero ha sido una base que nos ha ayudado a desarrollar protocolos modernos como el TCP/IP. Gracias a él, hoy en día nos podemos ayudar con una computadora o un dispositivo digital sin importar la marca, se pueden comunicar entre sí. Bueno, muchas gracias y gracias por estar pendiente de esta presentación y de ese video. Muchas gracias, chao.